Sí, saludos con todos. Es un placer estar en este prestigioso evento. Como bien indicó, el tema que voy a hablar es el uso de una nanoemulsión que mejore la liberación in vitro del broncodilatador sulfato de salbutamol en nebulizador neumático de volumen pequeño. Es importante conocer cómo se originó este proyecto. De acuerdo a las estadísticas de la OMS y del TINA, cerca de 200 millones de personas están afectadas por problemas respiratorios. Asimismo, el ISAC ha realizado estudios tanto en Europa como en América Latina, dando como un promedio aproximado del 30% de prevalencia al asma. Y en Ecuador, el INE detecta que el 13% de la población ecuatoriana tiene problemas respiratorios, los cuales son tratados por broncodilatadores que son suministrados a su vez por nebulizadores, entre otros instrumentos como tal. Se ha seleccionado el nebulizador de volumen pequeño ya que es uno de los más utilizados tanto a nivel hospitalario como a nivel doméstico. Pero, ¿qué ocurre con estos nebulizadores? En sí, se puede ver afectada la liberación del fármaco debido al tamaño de las partículas de sus componentes, siendo así que las partículas mayores a 5 micrómetros debido a los fenómenos de adherencia, se quedan pegados a las paredes del nebulizador. Y eso aumentando también que el nivel de limpieza de los usuarios no es la adecuada, proviene también contaminación microbiológica y eso también afecta a la velocidad de flujo con las que salen las partículas disparadas para ser absorbidas. Por otro lado, también las partículas mayores a 5 micrómetros quedan generalmente en la orofaringe o en las cavidades superiores del aparato respiratorio, siendo estas las causantes de los efectos secundarios propiamente. En cambio, desde el otro punto de vista, las partículas que tienen menor tamaño de 1 micrómetro son las ideales, ya que llegan a las cavidades inferiores, incluso hasta los alvéolos, para que el medicamento pueda dar un mayor efecto. Sin embargo, por su tamaño tan pequeño, son expulsadas por la exhalación propiamente. Cuando el medicamento ya está en el interior de los pulmones, intervienen tres factores principales para que se quede el medicamento propiamente. Son la sedimentación por gravedad, los fenómenos de adherencia y los fenómenos de impactación, siendo estos últimos mejorados por el efecto de realizar una nanoemulsión. Bueno, en esta ocasión, para la preparación, modificación de la nanoemulsión, se realizó una nanoemulsión tipo WO en donde se utilizó aceite de soya como fase orgánica, agua como fase acuosa y una mezcla de tensoactivos SPAN 80 y Twin 80. Los parámetros que han sido variados para la elaboración propiamente es la relación entre la fase orgánica y la fase acuosa, la relación también entre los tensoactivos y la fase oleosa, y también se utilizó métodos de baja y alta energía como es la temperatura y la agitación, cuyos instrumentos utilizados son el Vortex y el Turrets. Se realizó por lo menos 50 pruebas de nanoemulsiones y de esas 50 se efectuó un análisis de varianza con un DSA, teniendo parámetros de medición como el tamaño de partícula, la polidispersión y también el potencial Z, de las cuales se seleccionó la más estable y pasamos a la segunda etapa, que fue la modificación de la nanoemulsión, agregando el principio activo. Aquí se estudió tres efectos propiamente. Es el efecto del pH a tres niveles, 4 de pH 4, pH 7 y pH 10,
la adición solamente del sulfato de salbutamol, que es el principio activo, y también se estudió una mezcla entre gelatina con sulfato de salbutamol para visualizar si se podía aumentar el trabajo de adhesión. De la misma forma, se realizó un análisis de varianza con un diseño en bloques completamente al azar, teniendo los mismos parámetros de medición de tamaño de partícula, polidispersión y potencial Z. ¿Cómo se identificó? ¿Qué se utilizó para estos factores? Se ocupó un equipo llamado DLS que ocupa la dispersión de la luz mediante el movimiento browniano de las partículas, las cuales indican que las partículas más pequeñas van a moverse más rápido y van a generar, esta es una gráfica típica de unas partículas pequeñas. ¿Sí? Y por eso se puede determinar el tamaño hidrodinámico de partícula y la polidispersión, perdón, que es a su vez el nivel diferente o igual en tamaños de partículas. Cambiando la celda, es posible medir a su vez el potencial Z, que es una medida de estabilidad. Mayor a 30 milivoltios, se puede decir que la nanoemulsión es estable. Obtuvo los siguientes parámetros. Tamaño de partícula 216 nanómetros, polidispersión de 0,78 y potencial Z de 40,5 milivoltios. Para comprobar, se utilizó también un método de microscopio de fuerza atómica mediante un análisis de gota seca, en donde se puede ver la topografía de la nanoemulsión dando un tamaño de partícula entre 100 a 200 nanómetros. Para la caracterización de la nanoemulsión seleccionada llamada NS10, se comparó con una fórmula comercial llamada Ventolin al 5%, en donde la primera forma de caracterización fue el trabajo de cohección, que prácticamente es la energía necesaria para producir dos superficies, llamémoslo así, romper la gota, teniendo que la nanoemulsión tiene una menor energía de trabajo de cohesión, lo cual indica que puede ser mejor nebulizada. El trabajo de adhesión de la fórmula comercial no se pudo determinar, ya que, como pueden observar en su fórmula para sacar, se debe dividir en los diferentes componentes y como es fórmula comercial no se pudo determinar. Sin embargo, se puede tener una apreciación con el trabajo de adhesión de la nanoemulsión comparada con la tensión superficial de la comercial, y se obtuvo en sí que la nanoemulsión tiene un mayor trabajo de adhesión. También se realizó la medición de cantidad total y velocidad descargada del fármaco utilizando la farmacopea USP35, donde se replicó un respirador automático, por decirlo así, teniendo los siguientes valores, en donde se realizó un análisis estadístico utilizando la T-de-Student al 95%, teniendo que no tiene diferencia significativa entre la fórmula comercial con la nanoemulsión elaborada. Finalmente, también se realizó perfil de liberación del principio activo, en donde se midió el porcentaje de eficiencia de dilución y el tiempo medio de dilución, teniendo un análisis de varianza que no es significativo entre la fórmula convencional con la fórmula preparada, lo cual ratifica el factor de diferencia e indica que no hay propiamente diferencia entre el Ventolin y la nanoemulsión. Y el factor 2 de similitud indica que el vehículo utilizado no afectó en ningún momento la liberación del principio activo. Mediante estos datos, se determinó que ambos, tanto en la fórmula comercial como en la nanoemulsión elaborada, el principio activo sufre una cinética de Higuchi. Bueno, como conclusión tenemos que la formulación
NS10 presenta menor trabajo de cohesión que la fórmula comercial, sugiriendo mayor facilidad de nebulización. Y entre los otros factores que se midieron, no hay diferencia estadísticamente entre la fórmula comercial y la fórmula elaborada, por lo que no se cumple la hipótesis planteada, que fue que es la disminución del tamaño de partícula del broncodilatador de sulfato de salbutamol entre 200 nanómetros a 50 nanómetros no mejora la liberación en nebulizadores neumáticos de volumen pequeño. Sin embargo, sí la iguala, lo que sugiere que la fórmula elaborada puede ser reemplazada a la fórmula comercial. Obviamente, esto genera nuevas interrogantes para dar continuidad al estudio. Por ejemplo, estudios de estabilidad. Al menorar el tamaño de partícula, aumenta la superficie de contacto, lo que bibliográficamente indicaría que se puede dosificar en menor cantidad el principio activo, lo cual disminuiría los efectos farmacológicos secundarios. Ese es el trabajo que desarrollo con mi grupo de colaboradores. Muchas gracias.